Jorge, entre los cambios que podrían concretarse durante el diseño de una nueva constitución figura también el royalty minero. Alrededor del tema siguen existiendo posiciones encontradas. La semana pasada en nuestro programa, el presidente de la Sonami manifestó su intención de lograr acuerdos que beneficien a las mineras, al país y también las comunidades. Vamos a conocer los efectos reales desde lo técnico. Hoy nos acompaña para eso en una conversación el vicepresidente ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero y Energético. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar aquí. Y de manera telemática, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ramón López. Ramón, muchas gracias también por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido. A ver, Sergio, comienzo con usted en el siguiente punto. ¿Cómo ven los proveedores de la minería la discusión actualmente que ya ha pasado al Senado sobre el royalty de la minería? Bueno, primero hay que entender la situación general del país en que estamos. Hay que reconocer que el Estado necesita mayores recursos porque hay muchas carencias. Carencias de la pandemia, carencias de la agenda social, y efectivamente el país necesita hacer un esfuerzo mayor para ser un país más inclusivo. Sin embargo, hay que pensar cuál es la forma mejor de hacerlo. El Estado tiene varias fuentes de financiamiento normalmente. Tiene recursos de endeudamiento, recursos de los impuestos generales, recursos de los impuestos específicos, ventas de activos, en fin, una serie de recursos. Entonces uno se pregunta, ¿qué esfuerzo se puede hacer adicional por todas las fuentes de financiamiento? Efectivamente se puede hacer un esfuerzo. Se ha dicho ya en general que hay una conciencia bastante amplia en estas necesidades y hay que esforzarse por tratar de resolverlas. Ahora, ¿cómo se concreta ese esfuerzo? Porque justamente una herramienta es el royalty. Desde la industria se dice, hagamos el esfuerzo, pero falta bajarlo, digamos, algo concreto. Sí, mire, es importante referirse a cómo está este proyecto. Este proyecto es un proyecto que tuvo como primer fundamento el que en Chile no existen royalty. Y eso es un error gravísimo. No existen, pero existe un impuesto específico. Ese impuesto específico está fundado no en las razones que autorizan al Estado a cobrar impuestos, que son el financiamiento general de las necesidades del Estado, sino que está fundado en la compensación al Estado por la extracción de recursos naturales que pertenecen patrimonialmente al Estado. Por lo tanto, es una compra de un insumo para las mineras y una retribución al Estado por esa extracción. Por lo tanto, los fundamentos del impuesto específico de la minería hoy son los fundamentos del royalty. Voy a pasar con Ramón. Sergio, interrumpo un segundito ahí. Ramón, para tomar ese punto que decía Sergio Hernández, están los fundamentos ahí. Efectivamente hay una contribución de la minería. ¿Esto cómo convive con lo que es esta discusión del proyecto? No, mira, yo creo que el proyecto tiene algunos problemas, no cabe duda. Pero en general el principio básico de recaudación lo cumple bastante bien. Entonces, sí es necesario, ¿no es cierto?, mejorarlo, pero, como te digo, no veo, en términos de recaudación, por ejemplo, con el cobre a $4 la libra, estaría recaudando alrededor de 6.500 millones de dólares anuales. ¿Ya? Eso neto, ¿no?, después de deducir el impuesto específico que hoy día está incluido. O sea, sacando el impuesto específico, reemplazándolo por este impuesto, estamos hablando de una recaudación neta a este precio de $4 la libra, de 6.500 millones, 6.300 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de casi un 3% del PIB. Ahora, ¿cuál es el problema que se ha criticado mucho, ¿no? Es que esto se aplica sobre las ventas y no sobre las ganancias. Entonces, si se aplica sobre las ventas, algunos dicen por ahí que sería injusto. ¿Por qué? Porque la minería es muy heterogénea. O sea, las minas entre sí difieren mucho en lo que se llama la ley del producto, ¿no? En el costo de extracción, en el fondo, ¿no? Incluso dentro de una misma mina hay partes que tienen costos muy diferentes a otras, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que hay un problema de injusticia porque minas que tienen un alto costo van a pagar más. Ahora, las minas, típicamente una empresa tiene más de una mina, tiene varias minas. Y es problema de la empresa cómo asigna la producción entre esas minas. No es un problema que el policy maker tiene que preocuparse. Imagínate si nos preocupáramos, si se preocuparan en Estados Unidos de los impuestos a la Ford, ¿ya?, o a la General Motors, que tiene cientos de plantas, y nos preocupáramos de cada planta, ¿no? Es absurdo, es un problema interno
de la mina, perdón, de la industria, de la firma. Así que yo creo que esa crítica no es muy clara. Y hay otro componente, aspecto más que hay que considerar en esto. Es cierto, cuando tú aplicas el royalty sobre un ad valorem, ¿no es cierto?, sobre las ventas, vas a afectar más a aquellas que tienen costos mayores. Claro. Entonces, ese es un problema y eso es lo que dicen que es una injusticia. Sí. Pero en la medida que sean de la misma empresa, no importa, eso tienen que ajustarlo ellos. Ramón. Y por otro lado, grabar más, en el fondo eso es lo que hace esto, graba más a aquellas empresas, a aquellas minas más ineficientes y menos a las más eficientes. Lo que no está mal, mirándolo desde un punto de vista económico. Sí, Ramón. Quiero pasar con Sergio desde el punto de vista técnico que estamos conversando. Sergio, tomando lo que dice Ramón, finalmente, como está establecido el impuesto, que se puede mejorar, bueno, y es parte, este proyecto, perdón, de la discusión en el Senado y lo que comentábamos la semana pasada con el presidente de Sonami y el diputado Velázquez, recuerdo. Aquí evidentemente hay una recaudación óptima que se genera y también finalmente afecta a unas y otras, pero a las grandes finalmente no podría generarles ese efecto, pese a la visión catastrofista que ha tenido la industria. Esa es la crítica que se tiene a la visión de la industria. ¿Cómo la ve usted? También comentando lo que está diciendo Ramón. A ver, tomando lo que dice Ramón, un saludo, Ramón, ¿cómo estás? Que es un gusto estar contigo en este programa. Igualmente. Mira, entrando un poco al tema del proyecto actual de royalty aprobado por la Cámara de Diputados, hay que entender que un royalty sobre ventas es necesariamente injusto, como por lo demás algo lo anticipó Ramón. Me refiero a que lo que se trata de captar es distribuir bien y justamente la renta económica que produce la actividad minera. Renta económica para el Estado, renta también para las compañías inversionistas, desde luego. Entonces, ¿qué es lo justo? Yo me pregunto, ¿cuánto vale una mina para el Estado? ¿Vale lo mismo una mina y otra? No vale lo mismo. Porque una mina tiene ley de 0,3, otra mina puede tener 2,5, 2,8, o como tuvo una mina grande hace muchos años, hasta 6 y tanto. Mencionas que todas las minas son distintas, no es que una mina sea una igual a otra, digamos. No, pero tienen distintas impurezas. Impurezas, sí. Hay leyes distintas también. Impurezas de la roca. Sí. Tienen distintos procesos metalúrgicos. Tienen distintas distancias al puerto de destino o desembarque. Por lo tanto, la mina vale más o menos para el Estado dependiendo de estas circunstancias. De manera tal que no es lógico aplicar un royalty sobre ventas que desconoce totalmente esta realidad geológica y científica. A tu juicio, Sergio, el problema ahí en este punto es que es uniforme para todas de igual manera. Exacto. Cuando no todas las minas, no todos los yacimientos tienen las mismas características. Exacto, Nicolás, con este royalty del 3 al 75%, por tramos, por supuesto, de precio del cobre, la tasa efectiva hoy con el dólar a $4, con el precio del cobre a $4, es de 22,75. Supongamos que una empresa tiene el 50% de costo y el 50% de renta al dólar de $4, al precio de $4. Quiere decir entonces que sobre la utilidad del 50%, la tasa efectiva del 22,75 sobre la venta es un 45,5. Suman el impuesto a la renta y suman el impuesto específico a la minería. Llegamos a tasas del sobre el 80% de la utilidad a la empresa que tiene utilidad. Ahí está en el 80% que ha sido la crítica desde la industria. Tomo ese punto y le pregunto a Ramón por lo que señalaba Sergio Hernández. Esto de que no todas las minas son iguales, por lo cual aplicar un royalty o impuesto finalmente termina siendo perjudicial porque no estamos hablando de los mismos yacimientos o a las mismas ventas que le estamos aplicando el impuesto. ¿Qué opina de eso? Sí, de eso estaba hablando precisamente anteriormente, ¿no? Pero la cosa es la siguiente, que ese cálculo de 82% me molesta mucho, porque simplemente es falso. Esto lo hemos chequeado nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué asume eso? Asume un montón de cosas ese cálculo. Uno, que los dividendos se pagan como tales, como dividendos. En otras palabras, que estaría pagando un 35% de impuestos de primera categoría. Eso no es cierto. Una gran parte de los dividendos se pagan como retorno a deuda o intereses de deuda, que pagan solamente un 4%. Esa es una tremenda diferencia inmediatamente. En segundo lugar, como decía anteriormente, este es un impuesto que tiene que ser sustitutivo. Esto no está en la Cámara, es cierto, tengo que reconocerlo, pero que por lógica tiene que ser sustitutivo el impuesto que existe hoy día, ¿no? El impuesto específico a la minería. No puedes tener los dos impuestos al mismo tiempo. Entonces, si una vez que tú haces esas dos revisiones, que son muy simples, ¿ya?
inmediatamente la tasa de impuestos te baja alrededor de a 50-55%, lo que es más que razonable, que es lo que se paga en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Ahora, ¿por qué se opta por un impuesto a las ventas y no seguimos con el impuesto a las ganancias? Desgraciadamente, porque las empresas no solo las cobreras, esto es todo el mundo que puede, ¿no? Han evadido y eludido una gran cantidad, ¿ya? Y la elusión y la evasión se implementa sobre todo sobre las ganancias, mucho más fácil, tiene muchos más recursos. Utilizar precios inflados, ¿no es cierto?, de costos inflados, utilizar precios finales menores de los reales, etcétera, ¿no? Entonces, existe evidencia, ¿no?, de parte de aduanas fundamentalmente. Nosotros hemos tenido muchos contactos con aduanas, ¿no? De que, y también de impuestos internos, pero no estoy hablando de la cúpula de aduanas e impuestos internos, estoy hablando de la gente que trabaja ahí, que está día a día con este problema. Existe una alta evasión. ¿Por qué existe una alta evasión? Porque en parte, ¿no es cierto? Como digo, esto no es culpa de las empresas, no es culpa del chancho, sino que el que le da la flecha, digámoslo claro. El aduana no tiene laboratorios. Entonces las ventas que salen las examinan otros laboratorios ya, privados, muchos de ellos con conexiones con las empresas, otros por las empresas mismas. Entonces tú aprenderás que junto con el cobre viene un montón de otros productos de gran valor, molibdeno y muchos otros, ¿no? Es muy fácil, ¿ya?, tergiversar eso cuando depende de ti mismo. Y tu rentabilidad y la cantidad que tú vas a pagar impuestos depende, ¿no es cierto?, del resultado de ese examen de laboratorio. Usted apunta a un tema más profundo y quiero preguntarle a Sergio Hernández. Aquí el tema alusión-evasión, que va más allá del royalty mismo, sino de cómo se está aplicando de buena manera el sistema tributario. ¿Qué opina de eso? Bueno, cuando se da como fundamento un royalty a las ventas para evitar estas eventuales o aparentes ilusiones, yo quiero afirmar que es muy difícil que las haya. Porque, por ejemplo, Cochilco fiscaliza todos los documentos de exportación, los documentos únicos de salida, los contratos de exportación. Todos, son miles y miles y miles al año. Ahora, Ramón apunta a la exportación del material. Sí, perfecto. Vamos para allá, Nicolás. Okay. Esta no es una fiscalización documental selectiva, es absoluta, es total, 100%. Segundo, aduana sí tiene laboratorios que contrata, como dice Ramón, y me parece que acusar a los laboratorios y a aduana de que se puedan coludir con las empresas mineras, me parece que es una afirmación muy, muy, muy osada, que hay que probarla. Me gustaría que me pusiera un caso, Ramón, en que él sepa que efectivamente ha habido ilusiones. Tercer elemento, impuestos internos tiene hoy día, lo que no tenía hace 20, 30 años, convenios de fiscalización recíproca con los impuestos internos de los países de destino de nuestras exportaciones, no solo de minerales, de todas nuestras exportaciones. Por lo tanto, hay un sistema completo de fiscalización. Que hubo ilusiones en algunos casos anteriores, como en todos los sectores de la economía y todas las personas en general, hay problemas. Pero no puede generalizarse en una solución distinta a la natural por creer que hay ilusiones. Comprueben las ilusiones, apliquen las sanciones que corresponden y sancionen a la empresa. Se nos está acabando el tiempo, Sergio, pero quiero ir un segundo con usted, Ramón, para lo que decía Sergio Hernández aquí. Sí, mira, efectivamente aduanas no tiene capacidad de controlar nada. Y eso ha sido en gran parte creado por los políticos, de alguna manera. Se ha afectado la capacidad de aduanas, el personal es muy débil y mínimo. Y yo sé que lo principal, lo fundamental sería tratar de controlar esta evasión. Es muy difícil, sin embargo, aunque tuviéramos un buen sistema de aduana, es muy difícil. Y hay estimaciones, ¿no? Esto está disponible sobre la evasión y la ilusión en el caso de la empresa del cobre, que ha sido extraordinariamente alta. Eso está. Hay un estudio de Alcayaga, hay un montón de otros, ¿no? Entonces... Bien. Perdón, termino un segundo. El problema, sí, para cerrar la idea, que se nos acaba el tiempo, Román. Ya. Bueno, ok. El problema fundamental, ¿no es cierto?, es que si tú usas las utilidades como fuente, como base de los impuestos,
vas perdido. Y la otra cosa que es muy importante, esto también no es específico de la empresa, la cantidad de beneficios que tienen por depreciación acelerada, por deducción de costos de todo tipo, incluyendo de intereses, etcétera, ¿no? Es tremenda. Además, tiene un montón de otros beneficios. Entonces, si uno considera todo eso, es imposible pensar que alguien con buena voluntad, con buena fe, te puede decir, los pobrecitos van a pagar un 82%. Simplemente eso no es cierto. Sí, tenemos que terminar la entrevista. Ramón López, Sergio Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Da para mucho, obviamente, la conversación. Vamos a seguir teniéndola aquí en Reporte Minero Energético. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.